¿Y si te dijera que existe un motor V8 tan sobredimensionado para su propio coche, que los propios ingenieros que lo diseñaron dudaron hasta el último minuto de que General Motors les dejara construirlo tal y como lo habían soñado? Un motor de 7 litros, con bielas de titanio, cárter seco y una relación de compresión tan alta que parecía sacado de un coche de carreras y no de un Corvette que se podía comprar en un concesionario cualquiera. Este es el motor que convirtió al Chevrolet Corvette Z06 en una leyenda instantánea. Y esta es la historia de por qué incluso quienes lo construyeron se quedaron sorprendidos con lo que habían creado. Hablamos del Chevrolet LS7, un motor de 7.0 litros que Chevrolet presentó en el año 2006 para el Corvette Z36 de sexta generación. No fue un motor cualquiera dentro de la ya célebre familia LS de General Motors. Fue, durante años, el motor de aspiración natural de producción en serie más potente jamás instalado en un Corvette, y sigue siendo, casi 2 décadas después, una referencia obligada cuando se habla de ingeniería de motores V8 hechos para la calle, pero pensados para la pista. Su origen no fue casual. GM necesitaba responder a rivales cada vez más agresivos, y sobre todo quería demostrar que un motor de bloque pequeño, esa arquitectura compacta y ligera que Chevrolet llevaba perfeccionando desde los años 50, todavía tenía muchísimo margen de crecimiento. El resultado fue un motor que tomaba prestada tecnología directamente de los programas de competición de la marca, algo poco habitual en un coche que cualquier persona podía financiar en un concesionario. Para entender por qué el LS7 sorprendió a todos, primero hay que entender de dónde viene. Chevrolet lleva fabricando motores V8 de bloque pequeño desde 1955, cuando el mítico 265 debutó y cambió para siempre la industria del automóvil americano. De ahí nacieron el 283, el 327, el 350 y toda una genealogía de motores que definieron generaciones enteras de muscle cars. La familia LS, introducida en 1997 con la quinta generación del Corvette, fue la reinvención moderna de esa filosofía. Motores de aluminio, más ligeros, más eficientes y con una capacidad de modificación que los volvió favoritos absolutos del mundo del tuning. El LS7 es la cúspide de esa evolución dentro del bloque pequeño convencional, el punto donde los ingenieros llevaron esa arquitectura clásica hasta un límite que muy pocos pensaban posible, sin pasar a un bloque completamente nuevo. Ahora entremos en lo que realmente hace especial a este motor, porque aquí es donde la ingeniería empieza a ponerse interesante. El LS7 mantiene la configuración clásica en V de 8 cilindros, con un ángulo de banco de 90 grados, algo que Chevrolet ha usado desde siempre porque ese ángulo permite un equilibrio natural excelente y vibraciones mínimas, pero su cilindrada de 7.0 litros, lograda con un diámetro de cilindro de 104.8 milímetros, obligó a los ingenieros a usar camisas de cilindro fabricadas con una aleación especial resistente al desgaste, porque el bloque de aluminio estándar de la familia LS no soportaba cilindros tan grandes sin perder rigidez. El sistema de alimentación de combustible utiliza inyección electrónica secuencial, con un colector de admisión diseñado específicamente para maximizar el flujo de aire a altas revoluciones, ya que este motor gira hasta 7000 revoluciones por minuto. Una cifra extraordinaria para un V8 de aspiración natural de este tamaño en un coche de calle. El sistema de refrigeración recibió también atención especial. Con tanta potencia concentrada en un bloque relativamente compacto, la disipación de calor se convirtió en un desafío real. Y Chevrolet incorporó un sistema de refrigeración de doble circuito, algo poco común, que permite que el aceite y el refrigerante trabajen de forma más eficiente incluso bajo el estrés térmico de una sesión intensa en pista. En cuanto a la distribución, el LS7 utiliza un árbol de levas único situado en el centro del bloque en P, con varillas empujadoras, un sistema que muchos considerarían anticuado frente a los árboles de levas en culata que usan marcas rivales. Pero aquí está uno de los grandes secretos de ingeniería de este motor. Ese diseño de varillas permite un bloque más bajo, más compacto y más ligero, lo que baja el centro de gravedad del coche y mejora directamente el manejo. No es una limitación tecnológica, es una decisión deliberada. El sistema de lubricación es quizás el elemento más fascinante de todos. El LS7 utiliza cárter seco, un sistema tomado directamente de los motores de competición, donde el aceite no se almacena en un cárter tradicional bajo el motor, sino en un depósito separado, y una serie de bombas se encargan de extraerlo y recircularlo constantemente. Esto evita que el aceite se desplace violentamente hacia los lados durante curvas a alta velocidad, algo que en un cárter convencional podría dejar temporalmente sin lubricación las zonas críticas del motor. Es la misma filosofía que se usa en coches de carreras profesionales, y verla en un motor de producción en serie
fue una de las razones por las que la comunidad automotriz quedó tan impresionada cuando se reveló la ficha técnica completa. Pero, ¿cómo funciona todo esto en la práctica explicado de forma sencilla? Imagina el motor como un conjunto de 8 cilindros trabajando en una secuencia perfectamente coordinada. En cada cilindro, un pistón sube y baja. Cuando baja, aspira una mezcla de aire y combustible. Cuando sube, la comprime hasta un punto extremo, en este caso, con una relación de compresión de 11:1, considerablemente más alta que la mayoría de los motores de calle de la época. En ese momento la bujía genera una chispa que enciende la mezcla, provocando una explosión controlada que empuja el pistón hacia abajo con fuerza. Esa fuerza se transmite a través de una biela hasta el cigüeñal, que convierte ese movimiento vertical en un movimiento giratorio. Aquí es donde entra otro de los grandes detalles de ingeniería del LS7. Sus bielas están fabricadas en titanio, un material extremadamente resistente pero mucho más ligero que el acero convencional. Menos peso en las piezas móviles significa que el motor puede girar más rápido, con menos estrés interno. Y eso es precisamente lo que le permite alcanzar esas 7000 revoluciones sin comprometer la fiabilidad, al menos cuando el mantenimiento se realiza correctamente. Todo ese movimiento repetido, multiplicado por 8 cilindros y por miles de veces por minuto, es lo que genera los 505 caballos de potencia y los aproximadamente 637 Nm de par motor que ofrecía el LS7 en su configuración original. Son cifras que, incluso hoy, siguen siendo respetables para un motor de aspiración natural sin ningún tipo de sobrealimentación, ni turbo, ni compresor. Ahora bien, ningún motor es perfecto, y el LS7, a pesar de su fama, tiene una serie de problemas conocidos que cualquier propietario o comprador debería entender antes de acercarse a uno. El más famoso de todos es el desgaste prematuro de los cilindros número 2 y 3, un problema que se hizo tan conocido dentro de la comunidad de propietarios que terminó teniendo nombre propio. La causa está relacionada con la geometría específica de esos dos cilindros dentro del bloque en B y con el ángulo en el que las bielas de titanio trabajan sobre las paredes del cilindro durante ciertas condiciones de arranque en frío. Los síntomas suelen incluir un ruido metálico particular al arrancar el motor en frío, que desaparece a los pocos segundos una vez que el aceite alcanza presión y temperatura adecuadas. Esto afecta principalmente a unidades fabricadas entre 2006 y 2008, aunque casos aislados aparecieron en años posteriores. La gravedad del problema varía enormemente. En algunos casos es simplemente un ruido cosmético que no compromete la vida útil del motor, pero en los casos más severos puede derivar en una reparación completa del bloque, cambiando camisas de cilindro, algo que fácilmente puede superar los 4.000 euros en mano de obra y piezas si se hace en un taller especializado. La prevención pasa fundamentalmente por dejar que el motor alcance temperatura de funcionamiento antes de exigirle revoluciones altas, algo que cualquier propietario de un motor de altas prestaciones debería hacer de todos modos. Otro problema recurrente tiene que ver con el sistema de gestión de válvulas AFM, la desactivación de cilindros, aunque en el caso específico del LS7, este sistema no está presente de fábrica, a diferencia de otros motores de la familia LS. Sin embargo, sí es común encontrar fallos en los muelles de válvula, especialmente en motores que han sido llevados repetidamente a su límite de revoluciones en circuito, sin un mantenimiento riguroso del sistema de válvulas. La señal de advertencia más clara es una pérdida notable de potencia en un rango específico de revoluciones, acompañada en ocasiones de un fallo de encendido intermitente. La reparación implica sustituir los muelles defectuosos, un trabajo que un mecánico experimentado en motores LS puede realizar sin necesidad de desmontar la culata por completo, con un coste que ronda entre los 600 y los 1.200 euros dependiendo de cuántos cilindros estén afectados. También merece mención el consumo elevado de aceite que algunos propietarios reportan, especialmente en motores con muchos kilómetros o que han sido sometidos a uso intensivo en pista. Aquí la causa suele estar relacionada con el desgaste natural de los anillos de pistón bajo el estrés térmico y mecánico al que se somete este motor cuando se exige su rango alto de revoluciones de forma constante. No es necesariamente un defecto de fabricación, sino una consecuencia lógica de tener un motor diseñado para rendir cerca de su límite. La recomendación de los especialistas es revisar el nivel de aceite cada 2 o 3 repostajes en motores con más de 80.000 kilómetros, especialmente si el coche se usa en pista con frecuencia. Cuando aparece cualquiera de estos síntomas, los mecánicos especializados en motores LS siguen un proceso de diagnóstico bastante metódico.
todo comienza normalmente con un escáner OBD, que permite leer los códigos de error almacenados en la computadora del motor y detectar fallos de encendido específicos por cilindro. Información valiosísima para saber si el problema está localizado en uno de los cilindros conocidos por dar problemas. A partir de ahí, si se sospecha de desgaste interno, se realiza una prueba de compresión, que mide la presión que genera cada cilindro durante la fase de compresión y permite comparar cilindro por cilindro si hay alguna caída anormal. Si la compresión resulta baja en algún cilindro, el siguiente paso suele ser una prueba de fugas, conocida en el mundo mecánico como leak down test, que introduce aire comprimido dentro del cilindro para determinar exactamente por dónde se está escapando esa presión, ya sea por los anillos de pistón, por las válvulas o por la junta de culata. El análisis de aceite es otra herramienta muy usada en este motor en particular, porque permite detectar partículas metálicas microscópicas que revelan desgaste interno antes de que se convierta en un problema audible o visible. Para temas relacionados con fugas de vacío o del sistema de admisión, se recurre a la prueba de humo, que introduce humo a baja presión en el sistema para localizar visualmente por dónde se escapa el aire. Y por supuesto, una inspección visual completa del compartimento del motor sigue siendo el primer paso que cualquier buen mecánico realiza antes de conectar cualquier herramienta. En cuanto a las reparaciones, aquí es donde conviene ser honesto con los propietarios. El LS7 no es un motor pensado para el mecánico casero promedio en su garaje. Tareas básicas como cambios de aceite, sustitución de bujías o reemplazo de filtros son perfectamente abordables para alguien con conocimientos intermedios de mecánica y las herramientas adecuadas. Pero cualquier intervención que implique desmontar la culata, trabajar sobre el sistema de cárter seco o sustituir componentes internos como bielas o camisas de cilindro debería quedar en manos de un taller especializado en motores de alto rendimiento, idealmente uno con experiencia específica en la familia LS de General Motors. El sistema de cárter seco, en particular, tiene una complejidad añadida que pocos talleres generalistas dominan bien, y un error en su montaje puede provocar fallos de lubricación mucho más graves que el problema original. El mantenimiento adecuado es, sin exagerar, la diferencia entre un LS7 que dura cientos de miles de kilómetros sin sobresaltos y uno que termina con una reparación costosa antes de tiempo. Chevrolet recomienda aceite sintético de alta viscosidad, específicamente formulado para motores de altas revoluciones, y la mayoría de los especialistas coinciden en que los intervalos de cambio no deberían superar los 8.000 kilómetros en uso normal, reduciéndose considerablemente si el coche se usa con frecuencia en pista. El refrigerante debe revisarse siguiendo el calendario del fabricante, prestando especial atención a la mezcla correcta para evitar corrosión interna en un sistema de doble circuito que ya de por sí es más complejo que el de un motor convencional. Las bujías, diseñadas para soportar la alta compresión de este motor, suelen recomendarse cambiarlas cada 30.000 kilómetros aproximadamente, aunque esto puede variar según el uso. La calidad del combustible importa muchísimo más en este motor que en uno convencional. Dada su alta relación de compresión, usar gasolina de octanaje bajo puede provocar detonación, un fenómeno donde la mezcla se enciende de forma descontrolada y que, mantenido en el tiempo, puede dañar seriamente pistones y bielas. Los filtros de aire deben revisarse con frecuencia porque este motor respira mucho más volumen de aire que uno convencional para alcanzar su potencia máxima, y cualquier restricción en la admisión afecta directamente al rendimiento. Los hábitos de conducción también juegan un papel enorme en la longevidad de este motor. Los arranques en frío merecen mención especial, precisamente por el problema de desgaste en los cilindros 2 y 3 que mencionamos antes. La recomendación de los especialistas es dejar que el motor funcione en ralentí o a revoluciones bajas durante al menos 30 segundos antes de exigirle cualquier tipo de aceleración fuerte, permitiendo que el aceite circule completamente por el sistema, incluyendo el circuito de cárter seco, antes de someter el motor a cargas altas. Este simple hábito, que cuesta apenas unos segundos, puede marcar una diferencia enorme en la salud a largo plazo del motor. En cuanto al almacenamiento, si el coche va a estar parado durante periodos prolongados, se recomienda encarecidamente usar un estabilizador de combustible y, si es posible, arrancar el motor periódicamente para mantener todos los componentes lubricados y evitar que las juntas se resequen. Cuando hablamos de durabilidad real, los datos son bastante alentadores para un motor de estas prestaciones. Un LS7 mantenido correctamente, con cambios de aceite puntuales y sin abusos constantes en frío, puede superar sin problemas los 250.000 kilómetros con su bloque y componentes internos originales, algo notable considerando que estamos hablando de un motor diseñado prioritariamente para el rendimiento y no para la longevidad extrema.
La diferencia entre un motor bien cuidado y uno descuidado es abismal. Mientras el primero puede llegar a esas cifras con reparaciones menores de mantenimiento normal, el segundo puede empezar a mostrar problemas serios de desgaste interno a partir de los 60.000 o 70.000 kilómetros, especialmente si ha sido sometido a uso intensivo en pista sin el mantenimiento correspondiente.